En 1973, una película de terror se perfilaría como una de las más terroríficas de la historia. No solo redefinió el género de terror, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural que marcó profundamente la percepción de la Ouija, el cine de horror y lo sobrenatural. Hola gente, yo soy Arturo y les doy la bienvenida a este proyecto que he creado con todo el cariño y todo el amor hacia ustedes, con mucho respeto hacia lo sobrenatural, que es algo que amo. Juntos exploraremos un poquito de terror, un poquito de ciencia, un poquito de historia, un poquito de todo. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por su tiempo. Espero disfrutes este camino tanto como yo y creo que es todo. Cierro. El exorcista de William Friedkin narra la aterradora historia de una niña de 12 años, Regan, que comienza a mostrar un comportamiento extraño y perturbador, incluyendo episodios violentos y fenómenos inexplicables. Su madre, Chris, una actriz desesperada por ayudar a su hija, busca respuestas médicas y psicológicas, pero al no obtener resultados, recurre a la iglesia. El sacerdote Damien Carras, quien atraviesa una crisis de fe, es llamado para evaluar el caso y concluye que Regan podría estar poseída por un demonio. En la película no se da una explicación directa y definitiva de por qué la niña es poseída, lo que contribuye al misterio y la atmósfera inquietante. Sin embargo, casi al principio de la película se muestra que Regan juega con una tabla Ouija y establece contacto con una entidad que ella llama Capitán Howdy. Esto podría haber servido como un portal para que el demonio accediera a ella. El exorcista tuvo un impacto significativo en cómo muchas personas percibieron la Ouija, transformándola de un simple juego o una herramienta de entretenimiento a asociarlo con algo peligroso y lo sobrenatural. Elijah Jefferson Bond fue un empresario estadounidense, conocido principalmente por haber patentado la primera tabla Ouija. Su contribución ayudó a popularizar este objeto y lo convirtió en una figura destacada en la historia del espiritismo. La Ouija había sido comercializada principalmente como un juguete, desde finales del siglo XIX, popularizada por empresas como Parker Brothers, y en 1991 pasaría a manos de la empresa Hasbro. Era vista como una herramienta inofensiva para el entretenimiento familiar y para satisfacer la curiosidad sobre el más allá. Las sesiones de espiritismo y el uso de la Ouija eran consideradas una forma legítima de intentar comunicarse con los espíritus de los fallecidos. Las guerras mundiales y las epidemias como la gripe española provocaron millones de muertes en todo el mundo. Muchas personas, sumidas en el dolor y el duelo, buscaron consuelo y una conexión con sus seres queridos fallecidos. La Ouija ofrecía una forma rápida, accesible y emocionalmente significativa de intentar establecer contacto. Para los científicos y escépticos, la Ouija era explicada mediante el efecto idiomotor, un fenómeno psicológico en el que las personas mueven el puntero inconscientemente. Esto reforzaba la idea de que la Ouija era simplemente un juego o una ilusión psicológica. Algunas personas creativas la utilizaban como herramienta para la inspiración. Por ejemplo, la escritora Pearl Curran afirmó que usaba la Ouija para canalizar un espíritu que le ayudaba a escribir. Sin embargo, esto era visto más como una curiosidad que como algo peligroso. Pearl Leonore Curran fue una escritora estadounidense conocida por afirmar que canalizaba un espíritu llamado Patience Ward a través de una tabla Ouija. Su historia fascinó a la gente de su época, ya que Curran aseguraba que las obras literarias que escribía provenían de un espíritu. En 1913, Pearl comenzó a usar una tabla Ouija por curiosidad, alentada por una amiga interesada en el espiritismo. Durante una de sus sesiones, afirmó que contactó a Patience Ward, un supuesto espíritu de una mujer inglesa del siglo XVII. Según las afirmaciones de Pearl, Patience era una mujer que vivió en Inglaterra, emigró a América y murió en circunstancias trágicas. A través de Pearl, Patience comenzó a dictar poemas y novelas, muchas de las cuales fueron elogiadas por su calidad literaria. Al principio, Pearl utilizaba la Ouija para comunicarse con el espíritu, pero más tarde afirmó que no necesitaba la tabla y que podía recibir las palabras directamente en su mente. Algunos estudiosos y críticos de la época la consideraron un fenómeno espiritual genuino,
Otros creían que Word era una manifestación del subconsciente de Pearl, que tenía un talento innato para la escritura y que surgió de forma inconsciente. Tras el estreno de la película, comunidades religiosas condenaron la Ouija como una herramienta para la comunicación con los demonios. Fue considerada peligrosa y vinculada al ocultismo. En algunos casos, se prohibió su uso o venta en ciertas regiones, especialmente comunidades conservadoras. Muchas personas comenzaron a compartir relatos de experiencias aterradoras al usar la Ouija, lo que alimentó su reputación como un canal para lo desconocido. Incluso quienes no creían en lo sobrenatural a menudo preferían evitarla por miedo o preocupación. Los medios de comunicación comenzaron a reportar casos de supuestos encuentros sobrenaturales, posesiones y fenómenos extraños relacionados con su uso. Esto alimentó un ciclo de miedo y fascinación alrededor de la tabla. Curiosamente, a pesar de la creciente percepción negativa, las ventas de la tabla Ouija no disminuyeron tras el estreno de la película. Esto debido a la curiosidad que despertó el largometraje y al morbo asociado con explorar lo desconocido. Al inicio del movimiento espiritista, se utilizaban métodos como las mesas giratorias, donde los participantes colocaban las manos sobre una mesa y esperaban que los espíritus se comunicaran haciendo que la mesa se moviera o golpeara. Estos métodos eran efectivos en atraer interés, pero eran más lentos y menos precisos, lo que llevó a la búsqueda de herramientas más rápidas. El planchet fue inventado en Francia, alrededor de 1853. Era un pequeño dispositivo de madera con ruedas o patas que se movían sobre una superficie. Originalmente, el planchet se usaba con un lápiz insertado para escribir automáticamente mensajes dictados por los espíritus, aunque más tarde se adaptó para señalar letras en un tablero. Sentó las bases del diseño de la Ouija, combinando simplicidad y funcionalidad. Antes de la patente de la Ouija, en 1891, ya existían dispositivos similares conocidos como tableros parlantes. Estos tableros consistían en una superficie plana con letras, números y palabras como sí, no y adiós, que los usuarios señalaban utilizando un puntero o un objeto móvil. Los tableros parlantes eran populares entre los espiritistas. El nombre Ouija proviene de la combinación de las palabras oui y ja, que significan sí en francés y alemán respectivamente, y no tienen ningún otro significado místico, aunque unos dicen que la palabra Ouija significa buena suerte en egipcio. Uno de los casos más conocidos de Europa relacionados con el uso de la Ouija es el llamado caso de la familia Perkins en el Reino Unido en la década de 1990. La familia Perkins decidió usar un tablero Ouija durante una reunión familiar como una actividad para entretenerse. Según los relatos, comenzaron haciendo preguntas simples, pero pronto las respuestas se volvieron inquietantes. El tablero supuestamente transmitió un mensaje de advertencia que decía que algo terrible le sucedería a un miembro de la familia. Esto creó una atmósfera de miedo y tensión sobre los presentes. Días después de la sesión, un miembro de la familia sufrió un accidente mortal que algunos relacionaron con la advertencia recibida a través de la Ouija. Este hecho incrementó las sospechas de que habían contactado a una entidad maligna. El caso fue ampliamente discutido en los medios locales y generó un debate sobre los peligros de la Ouija. Muchos afirmaron que el tablero había abierto una puerta a fuerzas negativas, mientras que los escépticos señalaron que era solo una coincidencia. Otro triste caso relacionado con este objeto es el de Jennifer Sprigman. Jennifer Lynn Sprigman fue una adolescente estadounidense quien en 1972, a la edad de 14 años, Jennifer y sus amigas decidieron jugar con una tabla Ouija. Durante la sesión, Jennifer preguntó a qué edad moriría. El tablero respondió con el número 18 y añadió las palabras asesinada y estrangulada. Este mensaje la dejó profundamente perturbada, al punto de contarle a sus padres, quienes le prohibieron volver a jugar. 4 años después, poco después de cumplir 18 años, Jennifer desapareció. 2 días después, su cuerpo fue encontrado en un bote de basura y la autopsia reveló que había sido estrangulada. El caso nunca fue resuelto y el asesino no fue identificado. La siguiente historia está sacada de Reddit, pero a mí me encantaría que ustedes me mandaran sus historias. Yo con gusto las puedo leer aquí
El correo lo voy a dejar por algún lado, no tengo idea todavía dónde, pero por ahí se los voy a dejar. La historia puede ser de ustedes o de alguien cercano a ustedes o algo que hayan escuchado. Yo con mucho gusto comparto las historias aquí en el canal. De antemano, muchísimas gracias por las historias, por su tiempo, por su apoyo y fierro. Hola, pensé en compartir algo interesante que me sucedió hace unos 15 años. La mayoría no me creerá, pero si sirve de algo, les prometo que todo lo que les cuento es 100% cierto. Sin embargo, los nombres han sido cambiados. Tenía unos 18 años en ese entonces. Pasábamos el rato en la casa de mi amiga Joan, unos amigos de la escuela y yo. No recuerdo muy bien cómo llegamos al tema, pero hacia el final de la noche, Joan pensó que sería divertido realizar una sesión de espiritismo. Joan y su familia eran de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Tenían un interés profundamente arraigado en lo espiritual, o al menos eso es lo que Joan me transmitió. Con las luces apagadas y velas encendidas, nos sentamos todos en una mesa redonda, con cartas desplegadas alrededor del borde de la mesa. Cada carta tenía una letra del alfabeto, dispuesta de la A a la Z, y un vaso colocado en el centro. Joan comenzó a hablar a los espíritus en una lengua germánica. Recuerdo haber puesto una cara de disgusto y rodar los ojos. Estaba demasiado oscuro para que alguien lo notara. Era mi momento de adolescente ateo que pensaba que cualquier forma de espiritualidad o religión estaba por debajo de mí y de mi intelecto. Sin embargo, lo que estaba a punto de suceder me hizo cuestionarlo todo. Comenzó bastante mundano. Se hicieron algunas preguntas y el vaso en el que estábamos apoyando nuestros dedos comenzó a moverse de un lado a otro, hasta que finalmente uno de mis amigos preguntó al espíritu si estaba asociado con alguien en la habitación. El vaso se movió directamente hacia mí. Incrédulo, le pregunté al espíritu: si estás asociado conmigo, ¿cuál es el apellido de soltera de mi madre? Dirigí mi mirada en las letras que deletreaban su apellido de soltera, Jones, pero el vaso comenzó a deletrear algo diferente. Primero, el vaso fue a la T, luego la H, luego la O. Luego pensé que todo era mentira, ya que estaba completamente mal. Luego me di cuenta de algo sorprendente. Cuando mi mamá tenía 6 meses, su padre biológico murió de un ataque al corazón. Un año después, tomó el nombre de su padrastro. Olvidé esto por completo en el momento, ya que esperaba que el vidrio leyera el apellido de soltera que tuvo durante la mayor parte de su vida. Pero en realidad, estaba deletreando su apellido de soltera original, Thompson. Era un hecho tan trivial que apenas lo recordaba. Era algo de lo que nunca se hablaba, ni siquiera dentro de mi familia. Ya que sucedió hace tanto tiempo, sería difícil de creer que alguno de mis amigos supiera esta parte esotérica de la historia de mi familia, que ocurrió 20 años antes de que yo naciera. Aún así, ¿cómo se estaba deletreando el apellido de mi mamá frente a mis ojos? Mis amigos de la escuela y yo no hablábamos de nada más profundo que los videojuegos. No hay forma de que les haya mencionado esto a ninguno de ellos. No es que uno de mis amigos tuviera una copia del certificado de nacimiento de mi madre, y ninguno de ellos hubiera conocido a nadie más en mi familia. Literalmente no hay forma de que alguien supiera esto. Antes de que pudiera hacer cualquier otra pregunta a mi fantasmal amigo, la madre de Joan entró en la habitación, encendió las luces y con un fuerte acento sudafricano gritó algo como: «Maldita sea Joan, deja de jugar con esta tontería». Puso fin definitivamente a la sesión. Por supuesto, en ese momento lo hice como una broma, pero cuanto más pienso en ello, más se pregunta mi mente: ¿sucedió algo realmente paranormal esa noche? Sé que no es nada dramático o emocionante, no vi un fantasma o alguna criatura, pero les aseguro que esta historia es realmente cierta, y es algo que hasta el día de hoy no puedo explicar. Para contextualizar, esto sucedió cuando estaba en la escuela secundaria y era más propenso a sugestiones tontas. Nunca volveré a estar cerca de ese tablero y no recomiendo a nadie más que juegue con él. Se suponía que iba a ser una noche casual. Estábamos felices de haber terminado la escuela por un tiempo y disfrutar las vacaciones de verano. Alrededor de la medianoche, alguien mencionó la tabla Ouija. No, dije negando con la cabeza. Había escuchado suficientes historias para saber que no es algo con lo que debes meterte, pero seguían insistiendo, bromeando que estaba demasiado asustado.
Me reí, pero en el fondo, un leve malestar me punzó. Sentía como que algo que no debía hacer, como cruzar una línea invisible. Pero, finalmente, accedí. Una parte de mí también se emocionó. Pusimos el tablero sobre la mesa y atenuamos las luces. Nos acomodamos alrededor de la tabla, con los dedos en el planchet, intercambiando miradas nerviosas. Podía sentir esa sensación de preocupación, pero la ignoré. Es solo un juego de mesa, me dije a mí mismo. ¿Hay alguien aquí?, preguntó mi amiga en voz baja. Al principio no pasó nada, pero entonces, justo cuando estábamos a punto de rendirnos, el planchet se deslizó lenta y firmemente hacia el sí. Nos quedamos paralizados, casi esperando que alguien se riera y admitiera que la estaba empujando, pero nadie lo hizo. Entonces, ¿cómo te llamas?, preguntó mi amiga, tratando de mantener el tono de broma, pero pude escuchar el tono tenso en su voz. El planchet no se movió esta vez, simplemente se quedó quieto, como si esperara. Después de un largo silencio, le pregunté, ¿quieres que estemos aquí? No sé por qué pregunté eso, simplemente se me escapó, y tan pronto como lo dije, deseé no haberlo hecho. Lentamente el planchet se deslizó hacia no. Un escalofrío se apoderó de la habitación. Uno de mis amigos se rió nerviosamente, diciendo que probablemente era solo una broma o que uno de nosotros estaba jugando, pero ya nadie parecía convencido. Sugerí que nos detuviéramos, pero alguien más lo ignoró, diciendo que casi habíamos terminado, así que seguimos, sintiéndonos un poco más valientes de nuevo, haciendo preguntas y bromeando, pero la atmósfera seguía siendo pesada, como si la habitación se estuviera cerrando sobre nosotros. Está bien, dije finalmente, listo para terminar la sesión. ¿Quieres que nos vayamos? El planchet se disparó así tan rápido que nos hizo saltar a todos. Todos retiramos las manos, riendo nerviosamente, pero no podía quitarme de encima la sensación de que algo andaba mal, de que tal vez habíamos hecho algo que no debíamos haber hecho. Cuando comenzamos a limpiar, notamos que una de las velas se había apagado sin que nos diéramos cuenta, y el aire se sentía más frío que antes. Nos reímos, pero los chistes fracasaron, y cuando miré a la cara de mis amigos, pude ver que ellos también lo sentían. Esa sensación de maldad que se cernía sobre nosotros, silenciosa y pesada. La parte más extraña, durante semanas después de esa noche, seguí sintiendo que estaban observando. Me sorprendí a mí mismo mirando por encima del hombro, viendo sombras que no tenían mucho sentido. Probablemente no era nada, me dije a mí mismo, solo mi mente jugando malas pasadas. Pero en el fondo, sabía que algo había cambiado esa noche, como si se hubiera abierto una puerta que no podíamos ver, y algo o alguien había estado mirando, esperando, y tal vez, solo tal vez, todavía estaba allí, permaneciendo en el borde de la luz.